Buenas tardes. Somos el grupo número 3 de la materia de Psicología Infantil y Estimulación Neuropsicológica de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Psicología Online. En esta presentación, en esta oportunidad, vamos a tratar los trastornos de neurodesarrollo y su impacto en la sociedad. Vamos a estar hablando de su definición, sus características, eh, su tipo de clasificación en cuanto a los manuales de trastornos que conocemos, sus tipos, su impacto en la sociedad y cómo podemos tratar de sobrellevar este tipo de trastornos. Introducción. Sabemos que los trastornos de neurodesarrollo son afecciones que afectan aproximadamente entre el 5 y el 10% de nuestra población. Estos trastornos suelen comenzar en la infancia y afectan el desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje. También podemos denotar que afectan al desarrollo en el ámbito personal, en el ámbito social y en el ámbito académico. Algunos de los ejemplos de los trastornos de neurodesarrollo que conocemos hoy en la actualidad podemos mencionar los siguientes: discapacidad intelectual, barreras de comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, dificultades específicas del aprendizaje y también trastornos en el área motora. A continuación, les vamos a a hablar acerca de las definiciones, de los tipos, de su clasificación según los manuales de diagnóstico que nosotros conocemos, su impacto en la sociedad para que se pueda comprender un poco mejor cómo tratar este tipo de trastornos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la estudiante Nayeli Yulet Serralaviles del curso C2 de la materia de Psicología Infantil. Voy a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. El término trastornos del neurodesarrollo es la denominación común para agrupar a un conjunto amplio y heterogéneo de discapacidades o condiciones que se originan de alguna forma de disrupción precoz, significativa y persistente en los procesos dinámicos involucrados en el desarrollo cerebral, induciendo déficits crónicos de funcionamiento y de conducta adaptativa. En los trastornos del neurodesarrollo se comparten las siguientes características. Como punto número uno es su origen, el cual es multifactorial y resultante de la interacción recíproca de los factores genéticos y ambientales. Por otro lado, se inician o se hacen evidentes en etapas tempranas de nuestra vida, habitualmente antes del inicio de la escolaridad. De la misma forma, producen dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones en una o varias áreas o aspectos del desarrollo, generando el déficit de funcionamiento personal, social, académico o ocupacional, con la consiguiente alta vulnerabilidad psicológica. Además, presentan importantes diferencias en su frecuencia según su sexo, ya que los hombres se ven más afectados en mayor proporción que las mujeres, y existen una elevada concurrencia entre ellos y entre las dimensiones sintomáticas que lo constituyen. Tienen un curso crónico con un impacto que suele durar hasta la edad adulta. Ok, de acuerdo a la clasificación de mayor uso en la actualidad, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, componen este grupo: discapacidad intelectual, retraso global de desarrollo o retraso psicomotor. En esos están los trastornos de comunicación, los que son del lenguaje, trastorno de habla, trastorno de comunicación social y la influencia de inicio en la niñez. También tenemos el trastorno de espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, también el trastorno del desarrollo motor de la coordinación, también el trastorno de movimientos estereotípicos, trastornos de TIC, trastornos de Tourette, trastornos de TIC crónicos y de TIC transitorios.
Y por último, los trastornos específicos de aprendizaje. Dentro de los tipos de trastornos del neurodesarrollo también encontramos las discapacidades intelectuales. Las discapacidades intelectuales son consideradas como un trastorno del neurodesarrollo, ya que en estas aparecen deficiencias o dificultades en las funciones intelectuales y en el comportamiento adaptativo o de adaptación, ya sean aspectos conceptuales como prácticos o sociales. Estas tienen como consecuencia una posible limitación en el funcionamiento del individuo en uno o varios aspectos de su vida, a menos que reciba el apoyo y la ayuda necesaria. ¿Qué son las discapacidades intelectuales? Son condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia y afectan el desarrollo del funcionamiento personal, social, académico y o laboral. Es por ello que las personas con discapacidad intelectual pueden tener dificultades con las habilidades necesarias para funcionar en la vida diaria. ¿Cómo se identifican cuáles son los síntomas que presenta una persona con discapacidades intelectuales? Lenguaje hablado limitado, dificultad para aprender habilidades académicas, incumplimiento de alcanzar etapas esperadas en el desarrollo intelectual, y dificultad para regular emociones y el comportamiento. ¿Cuáles son las causas por las cuales una persona o un niño puede llegar a tener discapacidad intelectual? Las causas en sí son muy numerosas. En muchos casos no se conoce la causa específica por la cual existe la discapacidad intelectual. Sin embargo, se pueden dividir en las siguientes categorías. Trauma, ya sea prenatal o postnatal, como por ejemplo la falta de oxígeno antes, durante o después del nacimiento, infecciones, malformaciones cerebrales, anomalías cromosómicas, trastornos convulsivos, anomalías genéticas, déficits nutricionales como desnutrición severa, influencias ambientales como por ejemplo el alcohol, las drogas, estar expuesto a toxinas como plomo o mercurio y la privación social severa y crónica. ¿Cuál es el tratamiento para una persona o un niño que posee discapacidad intelectual? No existe una cura para la discapacidad intelectual, sin embargo, el apoyo y los servicios adecuados pueden mejorar en gran medida la calidad de vida de una persona, de un niño. Los objetivos del tratamiento son desarrollar el potencial al máximo de la persona o del niño que tenga discapacidades intelectuales. Esto permite participar en aspectos de la comunidad como sea posible, que para que se pueda desarrollar, pueda desenvolverse mejor. Y un diagnóstico temprano y las interacciones continuas pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de adaptación dentro de la infancia y de la edad adulta. Como siguiente trastorno o tipo de trastorno, tenemos los trastornos de la comunicación. Esos trastornos son aquellos en los que el sujeto o la persona no es capaz de comunicarse, dice trastornos de la comunicación. No es capaz de comunicarse correctamente o aprender a hacerlo a pesar de poseer capacidades mentales suficientes para hacerlo. Las personas que tienen ese trastorno no pueden comunicarse como la mayoría de las personas. Eso puede llegar a influir en su autoestima y también limita la capacidad de envolverse en entornos sociales, ya sea en ámbito escolar o laboral. Los síntomas de una persona que tiene un trastorno de la comunicación es que existen muchas categorías en cuanto al trastorno de la comunicación. Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez, como por ejemplo el tartamudeo, trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificado. Las características son diversas en cada categoría, al igual que los síntomas. Las causas por las cuales un niño puede estar en riesgo de sufrir trastorno de la comunicación si hay antecedentes de lo siguiente. O sea, son factores de riesgo: anomalías craneoencefálicas, insuficiencias velofaríngeas, labio leporino, además de autismo, retraso del desarrollo, pérdida auditiva o sordera, nacimiento prematuro o traumático, disfunción oral-motora, y estos son por mencionar algunos. Trastornos específicos del lenguaje. En cuanto a los trastornos específicos del lenguaje, estos son aquellos en el cual el sujeto presenta dificultad en la adquisición y utilización de habilidades académicas como por ejemplo la lectura, la escritura y las matemáticas. Una persona que presenta dificultades a la hora de leer, interpretar y utilizar el lenguaje, gramática y ortografía y los conceptos matemáticos. Estas están por encima de lo esperable para alguien de la edad y la capacidad intelectual de los sujetos, interfiriendo en su actividad académica. Causas del trastorno específico del lenguaje: no se conocen causas que generan este trastorno, pero sin embargo hay estudios que muestran la importancia de la carga genética. Entre el 50 y el 70% de los niños con trastorno específico del lenguaje tienen al menos un miembro de su familia con el mismo trastorno. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas los podemos reconocer a partir de las edades que tienen los niños. Entonces, si un niño de 2 años
no tiene como mínimo 50 palabras en su almacén léxico y de esas 50 un 20% son verbos, hay un alto indicador de un trastorno específico del lenguaje. A los 3 años es posible que hable, pero presenta un habla ininteligible, oraciones con errores fonéticos y fonológicos o con frases de tres términos, elementos. Dificultades para aprender las oraciones tipo qué, como, quién. Si a los 4 años usa únicamente frases de 3 palabras o menos, o no hace uso de adjetivos, pronombres, quiere decir que tiene un léxico limitado y no hace narraciones. Estos son síntomas los cuales llamarían la atención. A los 5 años produce oraciones gramaticalmente incorrectas y le cuesta recuperar las palabras a la hora de narrar. Ahora, cabe mencionar, a pesar de que acabo de mencionar todas estas cosas, que un niño presente esto son señales de alarma. Sin embargo, que un niño las cumpla o alguna de ellas no quiere decir que tiene un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. Diagnóstico y tratamiento. La evaluación de un diagnóstico de intervención temprana es necesaria, es fundamental, es imprescindible a la evaluación de los niños con trastorno específico del lenguaje. Por un lado, el diagnóstico es muy complejo y plantea muchos problemas, sobre todo a las edades tempranas. Para que me entienda mejor y por qué digo que puede llegar a ser muy complejo y es un diagnóstico que tiene que ser muy completo, es que antes de los 3 años es difícil determinar si las dificultades del lenguaje oral son debidas al retraso del lenguaje o algún trastorno del lenguaje. A los 4 años ya se puede hablar de un posible trastorno específico del lenguaje y a los 5 años podría confirmarse este diagnóstico. Algo que mencionar en cuanto al trastorno específico del lenguaje es que es necesaria la ayuda, la terapia para que el niño pueda desenvolverse de una mejor manera y trabajar en estas áreas. Tipos de trastornos del neurodesarrollo tenemos también los trastornos motores. Los trastornos motores existen dificultades en los aspectos vinculados al movimiento, como la coordinación o producen movimientos involuntarios. Estos suelen surgir en edades tempranas de forma prematura. Estos trastornos afectan el correcto crecimiento del niño o la niña, lo que implica su condicionamiento durante su aprendizaje, a la hora de mantener relaciones sociales, etc. Los trastornos motores, hay ciertos aspectos para tener en cuenta, como por ejemplo lo es la edad, la detección precoz, incluso la autolesión. A partir de ello también existen diversos tipos de trastornos motores que pueden desarrollarse durante la infancia. Ejemplo de eso, el trastorno de desarrollo de la coordinación, trastorno de movimiento, estereotipados y trastornos tics. Los trastornos mentales son afecciones complejas al cerebro y a la médula espinal. Y estos son los que causan las anomalías y los movimientos anormales entre ellos. Por ejemplo, problemas con el equilibrio, los temblores, contracciones involuntarias del músculo. El tratamiento para los trastornos motores, existen diferentes terapias, las cuales muchas veces pueden llegar a ofrecer una combinación con terapias cognitivas, conductuales, del habla, ocupacionales y físicas. Y en este caso voy a mencionar 3 tipos de terapia. El primero que tenemos es la terapia física. Se enfoca en mejorar la fuerza, la coordinación, el equilibrio y el control motor. Ayuda a los niños a desarrollar habilidades y movimientos fundamentales. La terapia funcional ayuda a los niños a adquirir habilidades para realizar actividades diarias, mejorando su independencia y su adaptabilidad en tareas como vestirse, comer o escribir. Las medicinas. En algunos casos, el profesional puede llegar a mandar medicamentos para tratar síntomas adicionales como por ejemplo la ansiedad. Tipos de trastornos del neurodesarrollo. Hablaremos sobre el trastorno de TDAH con déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por la presencia de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Para diagnosticar este trastorno es necesario que los síntomas interfieran significativamente en el funcionamiento y desarrollo de la persona y que además estén presentes en al menos dos contextos diferentes. A continuación, trastorno de espectro autista. Hay una tríada de alteraciones que tienen todos los niños con TEA. Dificultades en las relaciones con otros, dificultades para comunicarse y comportamientos atípicos. Se dice que el TEA es más frecuente en los niños que en las niñas, pero en los últimos años se ha visto que es porque no se diagnosticaban las niñas. Cuanto más grave es el TEA con discapacidad intelectual, será más fácil diagnosticar en ambos sexos. Para cuando son casos más leves, el TEA con inteligencia normal o elevada pasan más desapercibidos y cuesta más diagnosticarlos.
Trastornos de tics. Son afecciones que se caracterizan por la presencia de tics, es decir, movimientos o sonidos involuntarios, repetitivos y rápidos, que no se pueden controlar fácilmente. Los tics suelen afectar la cara, el cuello, los hombros y pueden ser estereotipados, es decir, imitar determinados movimientos o sonidos. Saludos cordiales, soy la estudiante Ana Luzardo y voy a hablar sobre el impacto en el aprendizaje. Trastornos del neurodesarrollo y su impacto en el aprendizaje. Los trastornos del neurodesarrollo se conocen como un grupo de condiciones que afectan al desarrollo del cerebro y a su vez del sistema nervioso de una persona, influyendo sobre áreas claves, esto como son la cognición, la conducta y las habilidades motoras y sociales. Estos trastornos son múltiples. Entre los más conocidos tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o más conocido como el TDAH, el cual se caracteriza por la falta de atención, impulsividad y a menudo la hiperactividad, la dislexia que afecta la capacidad de leer y procesar el lenguaje, el trastorno espectro autista, TEA, que implica dificultades en la comunicación e interacción social y conductas bastante repetitivas, entre otros trastornos. Se presentan desde el nacimiento. Sin embargo, su sintomatología es visible en la primera infancia. El impacto de los trastornos del neurodesarrollo en el aprendizaje es bastante significativo y depende de la naturaleza y la gravedad del trastorno. Es crucial realizar un diagnóstico temprano, esto con la finalidad de intervenir y diseñar estrategias de enseñanzas que se adapten a este tipo de problemáticas y a las necesidades educativas del infante. Se pueden implementar apoyos visuales o a su vez cambiar el enfoque de enseñanzas para ayudar a los niños con trastornos del neurodesarrollo y que estos puedan superar los desafíos que se presentan en su diario vivir. Ahora, estos problemas se dan bastante a desarrollar en su potencial académico y social. Por esto, siempre se recalca que es importante mantener un enfoque inclusivo y bastante comprensivo en las instituciones académicas. Ahora contamos con tantos medios y con tantas herramientas para poder lograr el objetivo con esta problemática. Asimismo, como promover un ambiente de aprendizaje bastante equitativo y favorable para todos los infantes. Esa ha sido mi intervención. Muchísimas gracias. Los trastornos del neurodesarrollo representan un desafío importante en el ámbito educativo social, ya que impactan profundamente en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños afectados por este trastorno. Su detección temprana y una intervención adecuada son claves para reducir estas barreras y sobre todo permitir que los niños afectados alcancen un máximo potencial, promoviendo así de esta manera estrategias inclusivas y ambientes de aprendizaje comprensivos en una sociedad donde podemos fomentar a los niños para que cada uno tenga una oportunidad de desarrollarse de manera plena. Es esencial que los educadores y los padres y los profesionales trabajen juntos
para apoyar y ayudarles a estos niños a superar los retos que enfrentan, asegurando una vida integral y una vida plena.